A ver, entremos de lleno en este tema. Cuando escuchamos el nombre de Quetzalcóatl, la verdad es bien fácil perderse en un laberinto gigantesco de mitos, historia y religión. Es una red inmensa, pero en esta exploración vamos a desenredar todo este concepto. Haremos un viaje fascinante que nos va a llevar desde lo más alto del cosmos, bajando a la Tierra física e incluso metiéndonos por debajo de ella. Y nos vamos a enfocar en un principio que es absolutamente fundamental para entender a Mesoamérica, la dualidad, o sea, la idea de que todo es un espejo. Para lograrlo, vamos a trazar una ruta muy clara, desde los conceptos más abstractos hasta la política de carne y hueso. Nuestra agenda de hoy es súper directa. 1. El dios y el cosmos. 2. El arquetipo de Tollán. 3. Templo de serpiente emplumada. 4. El espejo del inframundo. 5. Seacatltopiltzin. Y cerramos con el número 6, el ritual del poder. Bueno, para anclarnos bien antes de clavarnos en la mitología profunda, tenemos que partir de esta definición. Quetzalcóatl no es nada más un dios y tampoco es nada más un nombre. Es, en su núcleo, un concepto dual. Por un lado, sí, es la fuerza creadora, la deidad asociada a los astros y al viento. Pero por otro, es un título, un legado adoptado por líderes humanos históricos reales que caminaron por aquí. Mantener esta idea de dualidad en la cabeza es literal la llave para decodificar todo lo que estamos a punto de ver. Empezamos con la primera sección, el dios y el cosmos, los orígenes celestiales. Tomando esta visión macro, si levantamos la mirada hacia el cielo para entender de dónde surge toda esta fuerza, vemos que en la cosmovisión antigua todo arranca con los dioses creadores duales primordiales, Ometeotl y Ometecutli. Y justo de ese desdoblamiento nace nuestra figura, en su manifestación como Éjatl, el señor del viento. Chequen la iconografía, observen esa máscara bucal distintiva en forma de pico. En toda esta narrativa cósmica, Éjatl tiene una chamba vital. Con su aliento, él barre los caminos para que los demás dioses puedan llegar. Es el precursor, la fuerza invisible que pone absolutamente todo el universo en movimiento. Y esto ilustra padrísimo cómo esta deidad encarna ese principio universal de dualidad. Quetzalcóatl es la fuerza de la luz, súper ligada a los ciclos exactísimos del planeta Venus como lucero de la mañana. Es el creador benevolente de la humanidad y del tiempo mismo a través del calendario. Pero claro, en un mundo que se rige por el equilibrio, toda luz necesita a fuerza una sombra. Por eso siempre lo vemos en esta danza de oposición cósmica con Tezcatlipoca, la deidad del espejo humeante y de la oscuridad. Pasamos a la sección 2, el arquetipo de Tolán, el paraíso primigenio. Con la deidad ya establecida allá arriba en los cielos, vamos a bajar un poquito la mirada hacia el hogar de este dios. Entramos al concepto de Tolán, el paraíso mítico, el centro cósmico por excelencia. Las fuentes antiguas describen la Tolán mítica como un lugar de una opulencia que parece imposible. O sea, nos hablan de mazorcas de maíz tan gigantes y pesadas que tenías que abrazarlas para poder cargarlas, algodón que ya brotaba teñido de colores vivos directo de la tierra y palacios impresionantes de turquesa, oro y concha. Ahora, en contraste, la realidad física nos muestra ciudades superpoderosas como Teotihuacán, Tula y Cholula. Estas urbes terrenales se construyeron intencionalmente para ser réplicas de ese centro cósmico. Se autoproclamaban como Tolán justamente para absorber esa gloria mítica y legitimar el poder de los humanos sobre sus habitantes. Y fíjense que esta conexión se vuelve aún más profunda cuando vemos el glifo maya pu, que se traduce como lugar de los juncos o lugar de los tules. Curiosamente, esa es exactamente la traducción de la palabra náhuatl, Tolan. Aquí hay un debate académico constante y súper interesante. ¿Qué fue primero? ¿Existió una gran ciudad tan magnífica que inspiró el mito del paraíso? ¿O fue el mito milenario el que empujó a los gobernantes a construir estas capitales tan asombrosas? Independientemente de quién tenga la razón, el concepto de Tolan era literal el molde absoluto de la civilización. Número 3. Templo de serpiente emplumada, matemáticas en piedra. Para aterrizar todo este mito cósmico en algo físico, en arquitectura real, nos vamos a Teotihuacán, específicamente a las ruinas de uno de los monumentos más imponentes que se han construido. En la fachada de este templo vemos a la serpiente emplumada, pero pongan mucha atención a lo que lleva sobre su cuerpo. Es el tocado de Zipacli, esta criatura monstruosa sin mandíbula. En la cosmovisión mesoamericana, el cuerpo de Zipacli representa nada menos que el origen del universo y la creación del tiempo. Entonces lo que está esculpido aquí no es un simple adorno, para nada. Es una declaración ideológica masiva. Vemos a Quetzalcóatl literalmente transportando el tiempo y el destino abstracto hacia la superficie de la Tierra. Ahora bien, si la fachada representaba el tiempo, las entrañas del templo escondían su mecanismo, el cual era bastante sangriento. Las excavaciones revelaron un montón de sacrificios humanos organizados con una precisión matemática que da escalofríos. Encontraron 18 cuerpos al norte y 18 al sur. Y estos números obvio no son casualidad, corresponden exactito a los 18 meses del calendario solar mesoamericano.
Si a eso le sumamos las fosas flanqueantes, llegamos a 20, que es el número exacto de días en un mes. Básicamente, la arquitectura y la vida humana se ofrendaron juntas como una llave maestra gigantesca para mantener fluyendo el tiempo cósmico. Sección 4. El espejo del inframundo. Un viaje a la oscuridad. Pero el templo de la serpiente emplumada nos guardaba otro secreto, y uno que nos obliga a dejar la superficie para hacer un descenso físico directo al inframundo, justo debajo de esta misma pirámide. Imagínense estar ahí. Vamos bajando lentamente unos 18 metros bajo tierra. Oscuridad absoluta. Y de pronto, al encender una luz en este túnel recién descubierto, las paredes enteras empiezan a destellar. Están cubiertas con polvo de pirita que esparcieron a propósito para crear la ilusión perfecta de estar rodeados de galaxias y estrellas en medio de la penumbra. Y al final de las galerías, lagos en miniatura de mercurio líquido puro, rodeados de cráneos de felinos y jade. Es una atmósfera hiperrealista, un diseño pensado para alterarte los sentidos por completo. Todo el propósito de este espacio subterráneo se resume increíblemente bien en esta conclusión arqueológica. Aquí es donde vuelve a brillar nuestra regla de oro, la dualidad. El cielo estrellado que Quetzalcóatl ayudó a formar arriba, lo invirtieron y lo recrearon con un cuidado meticuloso en lo profundo del inframundo. Es un espejo cósmico perfecto, sellado en la oscuridad debajo de la ciudad sagrada. Quinta parte. Seacatl Topiltzin, el gobernante histórico. Bueno, vamos a subir de nuevo a la luz del sol, al reino de los humanos, para revisar la otra mitad de la dualidad de Quetzalcóatl. Vamos a ver cómo una persona real, de carne y hueso, se echó a los hombros el peso de este inmenso legado cósmico. Históricamente hay un debate sobre cuándo gobernó exactamente este líder en la famosa ciudad de Tula. Algunos expertos decían que fue el fundador, otros que fue el último rey. Pero un análisis bien cuidadoso de la tradición colhua nos pinta una línea de tiempo mucho más clara, ubicando a Seacatl justo a la mitad de la sucesión de reyes toltecas, mucho antes de que Huémac fuera testigo del colapso de la ciudad. Y los datos históricos de este personaje son súper interesantes. Seacatl Topiltzin, hijo del líder militar Mixcoatl, nació por ahí del año 947 de nuestra era. Cuando subió al poder en Tula, adoptó el título de Quetzalcóatl, y no operó nada más como un rey, sino como un alto sacerdote, un sabio que intentó meter reformas morales profundísimas en su sociedad. Sin embargo, su historia humana está llenísima de tragedia, de intriga política y al final de un exilio que solo sirvió para alimentar el mito de que algún día regresaría. Así es como el humano se terminó convirtiendo en leyenda. Y finalmente la sección 6, el ritual del poder, el mito como arma. Todo lo que hemos visto nos lleva a entender cómo este enredo gigante de deidades celestiales y reyes legendarios no era pura poesía antigua, para nada. Se usó como la herramienta política más poderosa de toda Mesoamérica. Y el punto clave aquí es el ritual del Yacaxapotla-Listli. Pensemos en esto. Si un señor local o un líder nuevo quería tener control absoluto y que nadie le cuestionara nada sobre sus territorios, tenía que viajar a una ciudad que estuviera consagrada como una verdadera Tolán. Ya estando ahí, se sometía a este ritual que era dolorosísimo pero altamente sagrado, donde le perforaban la nariz para insertarle una joya. Solo derramando su propia sangre en ese centro cósmico terrenal, bajo los símbolos de Quetzalcóatl, su autoridad quedaba validada frente a todos. Y la evidencia física de esto sobrevive ahí, clarísima, en los códices y en los relieves. Aquí vemos justo el momento en que les perforan el rostro a estos líderes. Es literal la traducción física del mito. Todas esas narrativas tan abstractas sobre los vientos, sobre Venus y el sacrificio original, se destilaron en una ceremonia política bastante cruda. El mito divino de Tolan se convirtió en una autoridad política absoluta, forjada en sangre y piedra. Y así, nuestro recorrido está completo. Hemos visto cómo la dualidad de Quetzalcóatl le permitió ser el arquitecto de las estrellas y el aliento del viento, mientras que al mismo tiempo fue el arquetipo que validó la autoridad de reyes terrenales y el diseño matemático de sus pirámides. Lo divino justificaba lo mundano, y lo mundano se esforzaba muchísimo por reflejar lo divino, al grado de excavar el firmamento bajo la tierra usando polvo brillante y mercurio. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar sobre nuestra propia época. Acabamos de ver cómo líderes antiguos usaron, de manera súper deliberada, mitos sobre paraísos, dioses estelares y grandes ancestros para asegurar su poder absoluto. Entonces, surge una pregunta que es obligada. Si analizamos las estructuras y los discursos de hoy, ¿de qué manera las narrativas políticas modernas siguen usando, igual y bajo otros nombres, estos mismísimos arquetipos míticos para legitimar su poder actual? Es una perspectiva fascinante para analizar nuestro presente usando el espejo del pasado. Gracias por acompañarnos en este análisis.
Imaginen a un dios tan inconmensurablemente poderoso que, durante milenios, los imperios más grandes y violentos de Mesoamérica usaron su nombre para justificar guerras, conquistas y monopolios comerciales. Un ser que dictaba el inicio del tiempo. Pero a la vez, si intentas buscar en los registros históricos quién fue exactamente, pues te topas con un muro de contradicciones brutal. Sí, es que resulta completamente desconcertante, porque unos textos dicen que fue el creador del cosmos, otros afirman que fue un sacerdote de carne y hueso que se emborrachó y huyó al exilio, y otros más lo describen casi como una institución del gobierno. Esa es la paradoja central que envuelve a Quetzalcóatl. Bueno, vamos a desmenuzar esto. En este análisis a fondo nos vamos a echar un clavado en una pila de artículos académicos del INAH, la UNAM y Arqueología Mexicana. Estamos cruzando datos que van desde la osteología y los códices hasta la arquitectura monumental. Todo para entender a la figura más compleja e incomprendida del México antiguo. Y lo fascinante aquí es que cuando intentas categorizar su figura usando las herramientas de la historia occidental, o sea, buscando fechas de nacimiento o linajes limpios, el sistema simplemente colapsa. No encaja en un modelo lineal, para nada. Fíjate que tratando de procesar toda esta información, se me vino a la mente una analogía que creo que le va a servir mucho a quienes nos escuchan. Leyendo cómo distintas culturas adoptaron a esta deidad en diferentes siglos, me dio la impresión de que Quetzalcóatl no es un solo personaje histórico, sino una especie de código abierto, un software open source. ¿Cómo evitamos que todas estas versiones se mezclen y nos confundan más? Porque la cantidad de datos es abrumadora. Pues mira, la clave para no perdernos en este laberinto requiere separar su figura en 3 capas superpuestas. Haz de cuenta que son distintos niveles de programación. El primer nivel, el código base, es la capa del mito, el dios. Sobre ese nivel corre la leyenda, que es el hombre. Y finalmente, la interfaz visible es la capa histórica, la institución política. O sea, que no podemos entender la maquinaria completa si analizamos las piezas por separado. Una alimenta directamente a la otra. Y creo que es importante aclarar a nuestra audiencia por qué esto es tan relevante hoy. No se trata solo de hablar de ruinas antiguas. Totalmente de acuerdo. Explorar estas 3 capas nos permite entender cómo las sociedades humanas construyen su visión del tiempo, cómo justifican el poder y buscan sentido a través de narrativas fundamentales. Así que, antes de hablar de reyes, de Tula o del Imperio Mexica, hay que entender el cosmos. Pasemos directamente de esta introducción al origen del tiempo, la capa mítica. Y revisando los reportes arqueológicos, el punto de partida es inevitablemente Teotihuacán. Sí, específicamente el templo de Quetzalcóatl, construido hacia el año 150 de nuestra era. Y la imagen visual de los relieves en ese edificio es verdaderamente imponente. Es una locura. Hay enormes cabezas de piedra, cuerpos de serpientes emplumadas, rodeadas de conchas marinas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y la verdad, me surgió una duda leyendo las fuentes. A ver, ¿qué encontraste? Pues la serpiente emplumada lleva sobre su cuerpo una figura adicional. Es una cabeza monstruosa, con colmillos, que tiene anillos en la frente, pero le falta por completo la mandíbula inferior. Los expertos dicen que es Zipactli, el monstruo cocodrilo. Espera, ¿por qué una serpiente cósmica llevaría un sombrero de cocodrilo a cuestas? Ah, es que la falta de mandíbula es justo el detalle que decodifica todo el mensaje. En la cosmovisión mesoamericana, Zipactli es el monstruo primordial que nadaba en el vacío. Y el mito cuenta que los dioses lo partieron a la mitad y le arrancaron la mandíbula para que no devorara la creación. Una imagen bastante gráfica, por cierto. Sí, muy cruda. Pero más allá de representar la Tierra, Zipactli tiene un peso matemático importantísimo. Representa el primer día del calendario ritual de 260 días. Por lo tanto, al llevar a Zipactli, Quetzalcóatl actúa como el cargador del tiempo y el destino. Fíjate, usando esa idea de llevar el calendario a cuestas, Quetzalcóatl sería como una especie de relojero cósmico, pero no uno que diseña el reloj y se sienta a verlo funcionar, sino uno que lleva todo el mecanismo del universo, todos los engranajes, amarrados a su espalda. Exacto, y ese concepto se aterriza en lo que los mesoamericanos llamaban la carga. Para ellos, el tiempo y el destino no eran ideas abstractas, eran sustancias literales.
la esencia divina irradiada y pesaba. Entonces, él extrae el tiempo estructurado del reino divino y lo carga físicamente para introducirlo al mundo humano. Y su trabajo no termina ahí, porque también tiene que crear a los humanos que van a vivir en ese tiempo. Y el mito de creación que mencionan las fuentes es, visceral. Él baja al Mictlán, el inframundo, por los huesos de generaciones pasadas, los muele, y luego se sangra a sí mismo sobre el polvo. Es un relato alegórico fascinante, porque subraya un principio de reciprocidad. La vida surge del sacrificio divino, y la evidencia arqueológica refleja esto a la perfección. Piensa en la ofrenda 1 del templo de Ecatl-Quetzalcóatl en Texcoco. Ah, sí, la ofrenda circular donde encontraron restos de infantes. Exactamente. En esa ofrenda, los sacerdotes recrearon este origen entrelazando elementos marinos, huesos y aves. Es una demostración física de las fuerzas de la naturaleza interactuando. El viento, que es Ecatl, Venus como el lucero del alba, y la sangre, detonando el origen de la vida. Entonces, si Quetzalcóatl es este ser omnipotente, la fuerza de la naturaleza misma, la pregunta lógica es cómo bajamos de esa capa mítica a la Tierra. Cómo un dios cósmico se convierte en un gobernante de carne y hueso con enemigos políticos. Ahí es donde pasamos a la segunda capa, la legendaria. El punto de transición ocurre cuando esa energía, esa carga divina toma posesión de un cuerpo humano específico. Y las crónicas coloniales introducen a la figura de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl en la mítica ciudad de Tula. Sí, el famoso Uno Caña, nuestro príncipe, que es descrito como un sacerdote purísimo, el inventor de las artes y la agricultura, que al final es engañado, se emborracha y huye. Pero tratar de ubicar históricamente a este hombre fue un dolor de cabeza para la antropología mexicana, ¿no? Un debate acaloradísimo a mediados del siglo XX. Teníamos a figuras gigantes como Paul Kirchhoff, por un lado, y Huiberto Jiménez Moreno, por el otro, discutiendo qué lugar ocupaba realmente en la dinastía tolteca. Porque las fuentes se contradecían muchísimo. O sea, ¿fue el gran fundador que construyó Tula de la nada? ¿O fue el último rey prágico que vio cómo se incendiaba su ciudad? Pues la clave que resolvió este debate vino de analizar a fondo la historia del pueblo Colhua. Y el dato fascinante que encontraron fue que Seacatl no fue ni el primero ni el último gobernante. Fue exactamente el quinto de 10. Estaba justo a la mitad. Y eso rompe todo el mito de que él estuvo en el colapso, porque el colapso de Tula ocurrió casi un siglo después, con el último gobernante, que se llamaba Huemac. Exacto. Huemac actuaba como sacerdote y como la imagen terrenal del dios durante la caída. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en realidad? Si Seacatl estaba en medio y Huemac 100 años después actuaba como el dios, usar el nombre de Quetzalcóatl era básicamente como usar el título de César en Roma, o el de Dalai Lama. No era un tipo inmortal, era un puesto. Le diste al clavo. Era una investidura suprema. Al adoptar el nombre, el gobernante se revestía de la esencia divina. Y si conectamos esto con el panorama general, entendemos por qué Seacatl fue el modelo ideal a seguir a través de lo que llamamos el mito bisagra. Mito bisagra. Me gusta el término, pero ¿qué era lo que estaba tan separado en ese momento histórico que requería una bisagra para unirlo? Pues la profunda tensión entre dos formas de vida opuestas durante el posclásico. Por un lado, tenías la vida nómada, militarizada, ligada a la naturaleza salvaje de los chichimecas del norte. Y por el otro, el ideal civilizado, urbano y agrícola de los toltecas sedentarios. O sea, un choque constante entre cazadores-recolectores y constructores de ciudades. Me imagino que para gobernar a ambos grupos no bastaba con firmar un tratado de paz. Se necesitaba una justificación enorme. Exacto, una justificación cosmológica. Seacatl servía como puente, porque según el mito, él era hijo biológico de Mixcoatl, el líder guerrero chichimeca. Pero él, en lugar de seguir esa vía, se vuelve el sabio penitente, prohíbe los sacrificios humanos y cultiva el conocimiento. Ya veo. Festeja su herencia nómada, pero abraza el futuro civilizado. Fue el puente perfecto para justificar la evolución social y amalgamar a diferentes etnias bajo una misma historia. Y bueno, si ya establecimos que Quetzalcóatl era un título y un arquetipo civilizador,
La consecuencia lógica es explorar cómo los imperios que vinieron después lo usaron como herramienta política. Así llegamos a la tercera capa, la histórica. Y aquí las fuentes revelan el surgimiento de algo llamado el orden suyuviano, que operó en el epiclásico y posclásico. Era una especie de religión mundial mesoamericana. Un sistema político que unificaba a todos. Y por lo que leí, se basaba en una diada, una asociación doble. Tolán y Quetzalcóatl. Tolán significa lugar de tules o lugar de juncias, refiriéndose a las plantas que crecen tupidas en los pantanos. Es una metáfora bellísima para la abundancia y la metrópolis. Sí, una ciudad densamente poblada. Pero lo clave es que Tolán no era un solo lugar físico. Múltiples ciudades reales reclamaron el estatus de Tolán para sí mismas. Teotihuacán, Cholula, Chichén Itzá, hasta Tenochtitlan. O sea, era el equivalente a declararse la capital del mundo civilizado. Y para legitimar esto, tenían un rito que, la verdad, me dejó helado leyendo los artículos. El rito del Yacaca Potlalistli. A ver si lo pronuncié bien. Lo dijiste perfecto. Y sí, es un rito fundamental en el orden suyuguano. Los gobernantes de pueblos menores o periféricos tenían que viajar a una de estas Tolán terrenales para que se les realizara la perforación del tabique nasal con un hueso de águila o jaguar. Una cirugía sin anestesia en público. O sea, básicamente conseguir que te perforaran la nariz en Tolán y te pusieran una turquesa era el equivalente a recibir la banda presidencial, pero entregada de las manos del mismísimo Dios de la civilización. Literalmente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operaba el poder. Al perforar al gobernante menor, el sumo sacerdote, actuando como Quetzalcóatl, le estaba inyectando una parte de esa carga, de ese tiempo destino. Le delegaba la autoridad. Pero detrás de esa fachada espiritual, la realidad política era bastante cruda, ¿no? Muy cruda, porque estos estados hegemónicos estaban fuertemente militarizados y usaron esta ideología exegética para crear redes de alianzas y un control comercial absoluto que abarcaba toda Mesoamérica. Claro, justificaban su expansión imperial, sus tributos y sus guerras bajo la máscara de la paz, la armonía primigenia y la sabiduría de la serpiente emplumada. Totalmente. Es el pragmatismo político disfrazado de religión universal. El orden suyuano funcionó porque permitía extraer recursos manteniendo a raya las rebeliones, apelando siempre a ese pasado mítico innegable. Es verdaderamente un laberinto de 3 niveles. Para quienes nos escuchan, haciendo un resumen rápido de lo que desmenuzamos. En la base tenemos al creador del tiempo, el dios relojero que carga a Zipactli. En el nivel medio, al sabio penitente, la leyenda que une 2 mundos opuestos. Y hasta arriba, la fuente inagotable de legitimidad estatal, la institución política. Esto es solo mitología antigua que ya superamos con la modernidad, pero lo cierto es que la necesidad humana de tener mitos fundacionales sigue ahí. Totalmente. Las sociedades de hoy presumen rechazar la mitología, pero seguimos creando narrativas para legitimar nuestros propios sistemas políticos y económicos. Exacto. El mecanismo psicológico es el mismo, solo cambiaron los nombres de las instituciones y los ritos de investidura. Y eso nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para que nuestra audiencia lo explore por su cuenta. Si Quetzalcóatl fue durante milenios el símbolo supremo del poder civilizado y la herramienta para justificar el monopolio absoluto, ¿cuál es nuestro equivalente moderno? ¿Qué mito intocable utilizan los líderes actuales para perforarnos ideológicamente y legitimar su dominio sobre todos nosotros?